nombre es Eduardo Fernández, yo trabajo como profesor de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Y bueno, mi participación en esta universidad de verano, en este maravilloso sitio aquí en Lanzarote, pues está relacionada con hasta cierto punto el análisis de la escuela austriaca, el análisis del public choice y los posibles puentes que se pueden establecer entre ambas escuelas, ¿no? entre ambas disciplinas, ¿no? La primera conferencia que he dado lleva por título Austrian Public Choice y bueno, la verdad es que en la misma lo que he intentado hacer es presentar los principios esenciales de la escuela austriaca, de un lado, luego posteriormente presentar los elementos centrales del public choice y a partir de ahí pues intentar proponer algo que ya en Estados Unidos han propuesto pues académicos como Peter Boettke o Edward López o Ikeda o Randall Holcomb o Fred Folbury, y más o menos hacer compatible el public choice con la escuela austriaca, ¿no? Yo soy de los que creo que muchos de los aportes que ha hecho el public choice a nivel teórico, a nivel conceptual, por ejemplo, la idea de rent seeker, buscador de rentas, la idea de free rider, el polizón, la idea de teoría de la captura, etcétera, pueden ser adaptadas y asumidas por los que nos gusta estudiar a los autores de la escuela austriaca para ya no solo encargarnos de temas económicos, sino avanzar desde la economía a otras áreas de la acción humana, en este caso la política, ¿no? y desarrollar, pues mezclando public choice y escuela austriaca, una nueva teoría sobre el intervencionismo, ¿no? que yo creo que sería una herramienta muy útil. El ejercicio, pues yo creo que ha sido muy positivo. El feedback que he recibido en el turno de preguntas y respuestas, terriblemente enriquecedor, porque bueno, yo creo que nos hemos reunido un conjunto de liberales hispanos, de ibéricos y de América Latina, y bueno, todos estamos un poquito apasionados y la verdad es que el foro es tremendamente activo, ¿no? Y entonces en eso es apasionante. El public choice es una corriente que pretende analizar la política, el fenómeno político, con las herramientas de la economía. Surge en la década de los 50s y 60s de la mano de James Buchanan y Gordon Tullock. Un trabajo seminal es el cálculo del consenso y surge como respuesta a los trabajos a la teoría del interés público, ¿no? De Kenneth Galbraith, por ejemplo, la sociedad opulenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el public choice surge como una respuesta, si lo quieres ver así, desconfiada, ¿no? La teoría del interés público suponía que el Estado y concretamente la burocracia, políticos de un lado y burócratas de otro, servían a la población mediante sus acciones y que no tenían intereses propios, ¿no? El public choice pone el stop y dice, bueno, creo que eso es falso y creo que la burocracia y los políticos y sus partidos políticos tienen intereses propios y es más, todo individuo que participa de la burocracia y de un partido político se va a preocupar antes de su renta, de aumentar su renta, de su estatus, mejorar su estatus y de su poder, tener más capacidad de poder, más capacidad de dominación sobre otros, antes que preocuparse sobre los problemas comunes, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a estudiar la política desde un punto de vista no romántico, desde un punto de vista terriblemente realista. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, las críticas de un lado y de otro, bueno, yo creo que algo central, que fue lo que intenté exponer en la ponencia, es que la escuela austríaca tiene una visión un poco naif sobre el Estado, sobre todo la escuela austríaca clásica, o sea, estoy hablando concretamente de Menger, von Baberg, que fue ministro austriaco y puso el impuesto sobre la renta, de personas como el propio Mises o como Hayek. Obviamente con Murray, Newton, Rothbard hay un punto de inflexión y ahí la cosa cambia, pero esos primeros autores clásicos más o menos veían que el Estado era bueno y que el Estado era necesario y que el Estado tenía ciertas funciones, ¿no? Y fruto de su teoría de la ciencia, digamos, ellos no se preocupaban tanto del factor humano. No es que desconfiasen o confiasen, es que sencillamente no se preocupaban del factor humano, de estudiar a los individuos que manejaban esas redes de poder, ¿no? Entonces, la teoría austríaca económica es brillante, pero en política
quizás porque no les interesaba en ese momento o porque sencillamente no se preocuparon de esa rama, es muy naif. Entonces hay una cierta defensa del Estado pequeño y en algunos casos no tan pequeño, ¿no? Por el otro lado, por el lado del public choice, las críticas son distintas porque el public choice es una escuela muy asociada a la Escuela Económica de Chicago. Entonces, obviamente, sus principios son completamente distintos al de la escuela austríaca. Ab initio, en común, solo tienen el individualismo metodológico, en común. Escuela austríaca y public choice tienen el individualismo metodológico en común. Pero cuando hablamos de racionalidad, conocimiento, etcétera, yo creo que ahí pues el public choice falla, ¿no? El public choice cree que el individuo toma decisiones con una racionalidad plena y con información perfecta. Entonces eso es un defecto grave de los autores del public choice y obviamente eso genera problemas, ¿no? Entonces se puede hacer el match, se puede tomar lo bueno del public choice, básicamente tener claro que políticos, burócratas, tener claro que los individuos se van a preocupar primero de lo suyo y luego de lo de los demás, y adoptar lo principal de la escuela austríaca, que es la teoría subjetiva del valor, pero bueno, también aplicada a las preferencias, ¿no? Las preferencias de los individuos son subjetivas, ¿no? Y el concepto de conocimiento y el concepto de información, como está disperso, los individuos no toman las decisiones con información perfecta. Entonces eso genera problemas, genera errores, genera hasta cierto punto defectos en el cálculo, ¿no? Si mezclamos las dos nociones, a lo mejor podemos entender mejor cómo funcionan los políticos, los burócratas y los individuos que no son ni políticos ni burócratas, pero que interactúan en el Estado, y comprender con ello la política como fenómeno general que nos afecta día a día porque vivimos en sociedad. Yo sí creo que la descentralización, en cierto sentido, responde a dinámicas de public choice. Las medidas de transparencia y hasta cierto punto de facilitar la información responden a medidas de public choice. Privatización de determinados servicios, como se hace en Estados Unidos, a lo mejor con la gestión del agua y otros elementos de servicio público, responden a políticas de public choice. En ese sentido, la obra de Elinor Ostrom, la Premio Nobel de Economía, pues tiene mucho que ver, ha influido mucho. Y luego hay conceptos que están a medio camino, que a mí también me parecen muy interesantes, como el de Functional Overlapping Jurisdictions, de Bruno Frey, sistemas competitivos, por ejemplo, de justicia, ¿no? Hay en Colombia el derecho indígena y el derecho, digamos, civil colombiano funcionan y tal, y compiten, y el ciudadano en áreas indígenas más o menos decide, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones estarían asociadas en relación a eso.